Muchas gracias a todos por venir. He titulado esta ponencia, o esta charla, mejor dicho, como Mi viaje a la simplicidad. De alguna manera, el emprendimiento, en mi caso, pasó por el desprendimiento. Y tiene sentido. Estuve 4 años en un monasterio, ingresé sin saber, sin edie, ¿no? Sin saber cuándo, si terminaría allí mis días o no. Al final fueron 4 años y los he plasmado, esta experiencia, en un libro, pero creo que no he contado todo lo que se puede contar, así que aprovecho esta charla, esta breve charla, para transmitiros 12 pasos hacia esa simplicidad. 12 pasos que están inspirados en la regla que se seguía en el monasterio donde yo estuve, pero que, si os lo cuento, no es porque quiera hacer una homilía aquí improvisada, sino porque creo que son elementos de sabiduría que nos pueden ayudar a todos a tener una vida saludable también. El primer peldaño de estos 12, de esta escalera de 12 escalones, sería el darnos cuenta de que nos hemos olvidado de quiénes somos. De algún modo, ni nuestros actos, ni nuestras palabras, ni cómo llevamos la vida nos identifica realmente. Sabemos que hay una distorsión. Y el hecho de darnos cuenta de que hay una distorsión ya es una manera de decir, bien, algo estoy recordando. Hay un salmo muy bonito que dice: si escalo al cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Es una manera de decir, sé, como decía nuestro compañero, sé que puedo dar más de mí misma, y la vida que llevo, por lo que sea, pues no me está permitiendo potenciarme, no me está permitiendo, en este contexto, emprender. Doy un segundo paso y es darme cuenta que mi voluntad se ha convertido de alguna manera en mi enemiga. Mi voluntad es como un mono que está saltando de rama en rama y no se posa en ningún sitio. Parece que nada es suficientemente válido. Tenemos una hiperactividad, una capacidad enorme de hacer muchas cosas, pero no deja ningún pozo realmente verdadero, ¿no? Entonces, el sentir que soy como un niño en brazos de mi madre, acallando mis deseos, permite que yo pueda reconocer qué es verdaderamente lo que quiero hacer, porque no se trata de sepultar la voluntad, de reprimirla ni de suprimirla, sino de encontrar la fuente verdadera. Hay un monje muy viejo del siglo IV que dice que la obediencia es la tumba de la propia voluntad y la resurrección de la humildad. El utilizar la palabra obediencia hoy en día nos hiere un poco los oídos porque está muy desgastada y desvirtuada, pero obediencia viene del término latino ob audire, ponerse en escucha profunda. Hay una anécdota de un monje que decide retirarse al desierto porque quiere aprender la sabiduría y se va a vivir con otro monje más anciano que se llama Teófilo, y Teófilo le planta un tronco seco en medio del desierto y le dice a Juan: riégalo. Y Juan, muy obediente, no en el sentido dogmático del término, sino escuchando la verdadera realidad, el potencial que tenía ese tronco, todas las tardes salía a la fuente, recorría varios kilómetros y volvía al amanecer y regaba el tronco seco. Y así durante 3 años. Y al cabo de los 3 años, ese tronco floreció y dio fruto. Si tenemos una actitud de escucha permanente hacia nuestro propio corazón, sabremos dar mucho fruto. El cuarto paso lo podríamos llamar gestión del conflicto en nuestros términos actuales. En la regla, lo que se dice en el 4º grado de humildad es: ante el conflicto, ante la adversidad, ante las injurias o incluso ante las injusticias, se abrace uno mismo a su interior, no diga nada y no se eche atrás. Para esto hay una narración muy bella de un discípulo, de un filósofo griego, y este discípulo quiere también aprender la sabiduría. Y el filósofo, el maestro, le dice: muy bien, cada vez que alguien te insulte o te injurie, tú les pagas. Y el discípulo
bien, este es un gran maestro, supongo que algo saldrá de aquí. Entonces, durante 3 años, cada vez que era insultado este discípulo, él sacaba su dinero del bolsillo y pagaba a quien le había insultado. Al cabo de 3 años ya el maestro le dijo: creo que estás preparado para ir a Atenas. Cuando llegó a Atenas, en la puerta de la ciudad había un sabio que se puso a insultarle. Y entonces el discípulo se echó a reír. Pero bueno, ¿de qué te ríes si te estoy insultando? Mira, es que por esto mismo, cada vez que alguien me ha insultado, he tenido que pagar dinero. Y ahora tú me lo ofreces gratis. Y el sabio le dijo: entra, la ciudad es tuya. ¿Cómo gestionamos el conflicto? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. En la regla también se habla de la comunicación. Cuando tienes un problema, una dificultad, algo que te está reconcomiendo por dentro, te dice: comunícaselo al anciano del monasterio. En otra historia, en un apotegma de los padres del desierto, de los monjes antiguos, un obispo, el obispo de Chipre, se estaba muriendo y le pidió a su amigo Teófilo que fuera a verle. Amigo, hermano, vamos a reunirnos antes de que yo muera. Y el obispo de Chipre, para agasajar a su invitado, le presentó una carne muy apetitosa. Pero Teófilo le dijo: hermano, desde que tomé los hábitos, nunca jamás he comido carne. Y el obispo de Chipre le dijo: hermano, desde que tomé los hábitos, no he permitido que nadie nunca se acostara teniendo algo contra mí, ni yo teniendo algo contra alguien. A lo que Teófilo respondió: tu práctica es mejor que la mía. Si somos capaces de resolver nuestros conflictos de una manera diaria y no dejamos que se asienten amargándonos la vida, pues llevaremos una vida simple. En el 6º escalón hablamos de la opción por lo indeseable. Esto llama un poco la atención, pero en la regla se dice que el monje consienta y se contente con lo peor. Esto es un poco raro, ¿no?, a nuestros oídos, pero para mí sí que fue una experiencia. Yo trabajaba en una consultora como nuestro compañero, luego trabajé en una empresa emprendedora con otros 2 socios, y entro en el monasterio y me ponen a limpiar las tripas de los pescados frescos, de los jureles que vienen en toneladas, y a mí eso me produce mucha repugnancia y peleaba mucho con ello, hasta que me di cuenta que yo podía hacer internamente la opción de elegir limpiar los jureles, las toneladas de jureles cada vez que venían. Y eso a mí me abrió una perspectiva enorme. Empecé a aprender de animales y a disfrutar y a hacer cosas que ya la gente no sabe hacer, como es limpiar pescado. En el 7º grado, aquí ya vamos un poco más lejos, porque en la regla se dice que la persona no solo acepte las cosas más abyectas y viles, sino que se sienta a sí mismo como el peor de todos, o la peor de todos, ¿no? A nuestros oídos esto también es terrible, porque hemos invertido mucho en construir la autoestima, pero sabemos que basarlo todo en la autoestima tampoco funciona exactamente. En Estados Unidos están replanteando todo el modelo educativo que se ha basado en la edificación de la autoestima de las personas, porque está dando lugar a enormes fracasos. La gente luego se enfrenta con sus limitaciones y no sabe qué hacer. Y están introduciendo el concepto de la autocompasión, la self-compassion, que ahora se escucha en distintos medios. Es una manera mucho más realista de conocerse a uno mismo, de reconocer sus límites, de aceptarlo y no quedarse en ellos, no quedarse encerrados. El 8º escalón es la sencillez. También un reto muy difícil para nosotros, que tenemos abiertas todas las posibilidades, todas las ofertas, hay una dispersión muy grande. En la regla lo único que dicen es: haz lo que dice la regla y sigue el ejemplo de los ancianos. Quizá podríamos partir de lo más estrecho y llegar a lo más amplio, y no a la inversa, como a veces hacemos en este entorno social. En el 9º grado estaría el silencio de palabras. Estamos continuamente
escuchándonos, escuchando. Uy, a mí me ha pitado. 2 minutos, por favor. Sí. Silencio de palabra, me callo. Podíamos ver el símil de la abeja que está haciendo mucho ruido mientras busca la flor, se escucha su zumbido, pero la abeja cuando entra en la flor y chupa el néctar se queda en silencio. Y el proverbio diría que la persona que necesita hablar mucho, argumentar mucho, discutir mucho es porque no ha probado el néctar del silencio. Necesitamos también el silencio de las emociones. Las emociones son necesarias y aunque no los fueran, las tenemos de todos modos, pero a veces chupan toda nuestra energía y nos alejan del momento presente. El silencio de las emociones supone conocerlas, dialogar con ellas, amarlas incluso, pero dejarlas ir. El silencio del cuerpo sería lo que la persona unificada hace, que es cuando come, come, cuando camina, camina. Todo esto ahora mismo tiene mucho que ver con el mindfulness. Es una presencia no solo mental, sino emocional y también corporal. Y el último peldaño, como no podía ser de otra manera, es el amor, porque caminando por esta escala arriba y abajo, una va conociendo su propia limitación, su propio sufrimiento, se va familiarizando con él y al final lo que tiene, si en el principio de la escala éramos un cuenco de agua pequeñito al que vamos echando puñados de sal y hace que ese cuenco de agua sea ya tóxico, al final de la escala somos un río y sí se siguen echando puñados de sal porque la vida tiene momentos difíciles, pero el río seguirá siendo dulce. Muchas gracias.